Bienvenidos al curso de psicopatología del adulto. Hoy vamos a trabajar, a presentar el análisis de la película Mr. Jones. Ustedes pueden ver acá la imagen en la pantalla que estamos compartiendo. Esta es una película muy antigua, pero que nos permite adentrarnos en el análisis del trabajo que debe hacer un psicólogo. Así que avancemos y aprovechemos este tiempo. Voy a compartir una tabla, la cual recomiendo que podamos utilizar para ejercitarnos en el hecho de poder identificar signos y factores de la historia que nos pueda estar presentando cualquier paciente que a nosotros nos toque atender. Tengamos el privilegio de poder ayudar a mejorar su salud mental, así que usted siéntase en la libertad de poder utilizarla o hacerle los ajustes que considere pertinente. Vemos evidentemente que los signos que se presentan a lo largo del caso, a lo largo de la historia que se nos narra en la película, inicia el personaje principal, que es Mr. Jones, con una alegría muy notoria. Él está saliendo de casa, se va en bicicleta y es una alegría muy notoria, que al inicio pudiéramos decir, pues es una persona que disfruta la vida con una actitud muy positiva ante la misma, pero luego vamos a ver algunos detalles que manifiestan que esto no es del todo normal. Hay una persistencia con el contratista en cuanto que le dio la oportunidad de poder laborar, y también es notorio el detalle de darle los dólares a Howard, que en ese caso resulta o termina siendo un compañero de trabajo que más adelante se convierte en un amigo. Se le da los $100 a Howard para que lleve a comer a los niños, y voy a trasladarme aquí en este momento también a reflejar los síntomas. Cuando él le da los $100 a Howard, él dice que él escuchó una voz, ¿verdad?, del cielo que le indicó que le diera los $100 a Howard. Entonces, ahí podemos ver un síntoma, porque esa voz no la escucha nadie, no es referido por alguien más de que esa voz fue escuchada. Es evidente una adrenalina que él siente al ver aviones, al escuchar los aviones y estar en la punta de la viga, al estar subido en el techo, cómo va subiendo notoriamente la energía que podemos percibir, que podemos ver en esa escena que nos presenta la película. También algo muy evidente en esas primeras escenas de la película es la rapidez al hablar, que lo vimos cuando habló con el contratista, una habla abundante, una conversación que él establece y de un tema saca otro. Esos son los primeros síntomas que nos permite ver las primeras escenas de la película. Díganme qué piensan de esto, qué piensan de estos primeros signos que hemos logrado identificar, y si hay algo que consideran que se me escapó en este análisis, siéntanse por favor en la libertad de poder referirlo. Recuérdense que este es un espacio para que aprendamos juntos. ¿Qué opinan, qué comentan al respecto de estos primeros síntomas que estamos reflejando acá? Perdón, signos. ¿Quién desea compartir algún comentario? ¿Algo le llama la atención o no había tomado en cuenta esta información que estoy compartiendo acá como signos o como síntomas? Únicamente esta primera parte. Luego vamos a avanzar con el resto. Una consulta. A mí sí me parece un poco, bueno, yo no lo había tomado en cuenta, ya que yo no pensaba que los síntomas podíamos poner así como soy grandioso, soy alegre. Yo creí que síntomas únicamente era lo que reflejaba de alguna enfermedad o algo que le dolía. Entonces sí me causa como, no tenía bien claro que en síntomas sí se podía poner ese tipo de cosas. Ok, aunque no hemos llegado a esa parte de por qué colocamos acá estos síntomas, algo importante de resaltar es, por un lado, que signos es lo que podemos ver, lo que podemos observar, no solo como profesionales de la salud,
como psicólogos, sino que también puede ser observado por alguna otra persona y alguien más puede referir esa información. Y cuando hablamos de síntomas, algo que debemos de tener cuidado es que originalmente este término se ha utilizado en los ámbitos clínicos médicos, generalmente. Entonces, por ejemplo, cuando tú oyes síntomas, ¿verdad? Incluso en la primera parte de cuando él ingresa al psiquiátrico, ingresa al hospital de salud mental, preguntan cuáles eran los síntomas como algo en general, y acá en esta anotación puedes ver que uno de los psiquiatras dice, ¿verdad? Es psicótico, él es expansivo, es intrusivo, es inapropiado, y aquí hay una mezcla como de signos y síntomas. Por eso debemos de tener mucho cuidado en comprender lo que son signos y síntomas en cuanto a términos de la psicología se refiere, porque puede haber, o más bien hay una leve diferencia cuando hablamos en términos clínicos, médicos. Cuando él reingresa, otra referencia que hacen los psiquiatras es que tiene síntomas maníaco-depresivos, desorden maníaco bipolar. Entonces, generalmente no se hace esta separación, sino que cuando se habla de síntomas a nivel clínico médico, síntomas generalmente va a referir a la suma de las dos, como que estuviéramos hablando del cuadro sindromático. Pero para efectos de nuestro aprendizaje de lo que es la psicopatología, nosotros debemos de separar signos, aquello que se puede ver, que se puede observar, que se puede medir, y síntomas, aquello que el paciente refiere, que le sucede, que piensa, que siente, que él ve o que él percibe, porque es la subjetividad del paciente. Y generalmente a nivel clínico médico, cuando hablas de signo, estás hablando de signos vitales. Tu presión, tu temperatura, tu pulso, los latidos de tu corazón, un electrocardiograma, por ejemplo, es un signo. ¿Por qué? Porque es algo que se está midiendo y lo estás pudiendo visualizar a través de un informe que nos da una máquina. Dime si esto te ayuda o es necesario que yo pueda expresarlo en otras palabras. No, eso me ayudó, gracias. Ok, perfecto. Ok, ¿y alguien más? ¿Algún comentario más? Avancemos entonces. Si gustan interrumpirme en cualquier momento, no duden en hacerlo. Recuerden que estamos en un tiempo de aprendizaje, así que aquí es súper permitido expresar nuestras inquietudes y expresar nuestras dudas y también, por supuesto, nuestros aportes. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces ya cuando él es ingresado al psiquiátrico. Aquí en esta primera parte yo les estoy presentando lo que sucede antes de todo esto que él manifiesta y hasta acá. Aquí vamos a agregar una pequeña nota referido por señor Jones. Porque lo que tenemos abajo de esto es lo que él refiere acerca de sí mismo. Pero continuemos. Cuando él ingresa al psiquiátrico, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué informan a la especialista, a la psiquiatra Elizabeth cuando él llega? Bueno, le dicen cuando él viene acá, cuando ella pregunta qué sucedió, ¿verdad? ¿Quién es? No sabían quién era, recuerden. Y dicen que él llegó agitado, deliraba, tenía alucinaciones auditivas, llanto con la psiquiatra. ¿Cómo se da este llanto con la psiquiatra? Recuerden cuando ella se acerca a preguntarle quién es, si sabía dónde estaba, a él empiezan a salir lágrimas de los ojos. A eso me refiero con el llanto con la psiquiatra. Ya estando, pues al pasar de los días o el tiempo en las escenas, él habla rápido para impresionar a la psiquiatra cuando la encuentra, pues como que en uno de los pasillos. El detalle de que se pone a bailar y a cantar, luego manifiesta una conducta, un comportamiento seductor en la calle, ¿verdad? Con las chicas en la calle, con la cajera. Esto sucede después de la salida. Voy a dejar un espacio acá para denotar esa separación. Después de que él sale del psiquiátrico, le dan salida, y recuerden que en la película Elizabeth, la psiquiatra, cuestiona el hecho de que a él lo hayan dejado salir, porque ella consideraba que, y acá me voy hacia abajo, a unas notas que tengo abajo,
ella consideraba que el diagnóstico que le habían dado al inicio, que a ella le refieren que fue diagnosticado con paranoia, esquizofrenia, que prácticamente podríamos decir que es el diagnóstico provisional dado por las personas que lo ingresan, que le reciben en su ingreso al hospital o al psiquiátrico. Ya después ella dice no, después de hablar con él, ella dice no, él no es una persona psiquiátrica, ¿verdad? El sospecho, lo estoy parafraseando, que es un maníaco depresivo. Okay. Y pues ahí se refiere a lo que le medicaron. Regresemos acá entonces. El detalle de el sal, entonces muestra una personalidad seductora con las chicas en la calle, con la cajera, regalarme, no es verdad, es regalarle. Le regala a ella $100, la lleva a comer, compra el piano, alquila una habitación de hotel, que fue algo que ustedes refirieron en la primera conversación que tuvimos con respecto a la película. Alquila una limusina. Aquí estoy asumiendo yo que la limusina es alquilada porque, por supuesto, pues él no tenía una. Se nota esa excitación, esa subida de energía, esa como sobredosis de adrenalina cuando está en el concierto, cuando está en la sinfónica, como la música lo eleva. Y cuando ella le pregunta acerca de si él es músico, él prácticamente evadió ese detalle. Y también es notorio en él esos ciertos arrebatos de enojo que tiene. Esto se está dando prácticamente posterior a la primera salida que él tuvo del psiquiátrico de las escenas que estamos viendo en la película. Quisiera saber si alguien tiene algo que comentar acá, algo que aportar. ¿No? Ok, entonces vamos a continuar. ¿Qué sucede posteriormente a estos eventos que acabamos de señalar acá, que son perceptibles como signos dentro del comportamiento que Jones está presentando? Luego, al parecer, evidentemente, se puede percibir una fase depresiva. O sea, aquí tuvimos el episodio maníaco, hipomaníaco en todo lo que presentamos previamente. Y luego, aquí vemos esa fase depresiva. ¿Qué sucedía con él? Se le veía divagando en la academia de música, en las calles, de día, de noche, y cuando recuerden que Howard avisa a Elizabeth, la psiquiatra, y ella lo va a buscar y lo espera en casa. Lo espera en su casa, en su apartamento. Cuando él llega, pareciera ser un tanto desorientado, divagante, él le afirma a ella que no puede evitar la tristeza y llora. Y aquí déjenme pasarme un momento a los signos porque él afirma que no puede evitar la tristeza. Así que eso debemos de colocarlo acá. Él no puede evitar la tristeza. Y si queremos ir un poco en el orden de cómo están sucediendo los eventos, pudiéramos realmente colocar esto arriba. ¿Por qué? Porque es antes de que él haga estas afirmaciones con respecto a sí mismo. También las escenas nos presentan el temblor de manos, cuando ya está de nuevo en el psiquiátrico, o sea, esa actitud, ese comportamiento pasivo, depresivo que él mantiene. Y aquí podemos ver de nuevo, por decirlo así, un arrebato de enojo, de comportamiento. Tiró la bandeja de la medicina al no agradarle el ser interrumpido por la enfermera o por la representante del centro psiquiátrico al llevarle sus dosis de medicamentos, que pues era algo relativamente cotidiano dentro de lo que sucedía en el centro médico. ¿Qué sucede en el reingreso? Recordemos que él es ingresado nuevamente al psiquiátrico y qué es lo que dice la psiquiatra. Recuérdense que él incluso presenta un juicio, presenta un alegato ante una corte para que a él le dejen salir.
¿Y qué es lo que dice la terapeuta ante la corte con respecto a cómo era él, cómo lo describe? Lo describe como agitado, agotado, con el juicio afectado, manifiesta o afirma el detalle de los ciclos maníacos seguidos de depresión, aunque también podemos ver en la película que él cuestiona el hecho de que él no ha presentado esos episodios depresivos. Ella dice, afirma lo de la desesperanza, lo de la desesperación. eh, Ella refiere que él tiene una incapacidad para experimentar placer, así como una incapacidad para funcionar. Y recordemos que él le es concedida la libertad, pero luego él regresa al psiquiátrico. ¿Y qué es lo que podemos ver en esas escenas cuando él regresa? Una disfuncionalidad, una discapacidad para ejercerse por sí solo. Y es notorio en el hecho de que a él incluso lo bañan, él no se podía bañar. Entonces esa fase depresiva es bien perceptible y es bien presentada dentro de la película. En esa estadía, por decirlo así, en ese ingreso que él tiene al psiquiátrico, aparece la cajera, probablemente, aquí estoy especulando, probablemente queriendo tener un acercamiento a él, queriendo tener una información, y Elizabeth le dice, no se puede dar información a los parientes. Pero algo que ella dice de él es que es alguien imprevisible, que es alguien excitante. Y ella refiere un tanto de el comportamiento que él tuvo con ella y le dice a Elizabeth, tendrías que haberlo visto, tendrías que haber estado ahí. Él logra salir de nuevo del psiquiátrico. Ok, voy a irme bueno, voy a terminar acá mejor. La salida, ¿qué sucede en cuanto a la salida del psiquiátrico? Él tira la basura, patea la basura, seduce, trata de seducir a una chica en la calle, llega la pareja de esta chica y empiezan ahí, se perciben las escenas que están como teniendo conflicto, cierta discusión. ¿Y qué hace él? Una conducta retadora en la que no está midiendo el riesgo es besa a la mujer y sale corriendo para que el novio, para que el esposo, no sé, la pareja de la señorita no lo alcance. ¿Qué es algo más que él hace en esa última salida del psiquiátrico? Roba la moto, primero tiene ese comportamiento, digámoslo así, relativamente seductor con el dueño de la moto y le empieza a hablar de la belleza de la moto y todo el detalle. Se sube, logra que el otro le dé la llave, la encienden y se va, se va con la moto, se roba la motocicleta. Va a buscar a Howard para pedirle sus herramientas y le contesta mal a Howard, tiene un comportamiento agresivo. Howard sospecha, es la segunda vez aquí que Howard relativamente le acude o lo salva, acude en su ayuda, lo salva y se comunica de nuevo con la psiquiatra, no sé si es, creo que es la esposa, la que llama Elizabeth, la esposa de Howard, y le dice que sospechan que Howard va a intentar de nuevo volar y él se sube de nuevo al techo. Y aquí quiero llevarlos un momento a visualizar lo que sucedía en uno de los videos que ella grabó. Y quiero, por favor, que se centren en la escena posterior a cuando la chinita se suicida. Posterior a que la chinita se suicida, Elizabeth llega a su consultorio y se pone a revisar algunas sesiones que grabó con la chinita, que no recuerdo su nombre, y con Howard. Y con el señor Jones. Y algo que resalta en esas dos grabaciones que ella presenta es el hecho de que lo que las personas buscan, en este caso de este tipo de pacientes, es llegar a esa cúspide de la excitación, a ese elevado nivel de adrenalina, a sentir esa fuerte carga de emoción y de energía. Ella recuerda eso. Entonces, cuando le llaman de parte de Howard para decirle, mire, se sospecha que él va a intentar volar de nuevo, eso es lo que él está buscando. Sentir, percibir esa inmensa carga de adrenalina, esa excitación de alto nivel, esas emociones fuertes, porque recuerden, en esa misma escena de la entrevista de la sesión que ella está viendo, él incluso le hace referencia, ¿verdad? Pensarás que soy un idiota cuando me subí, digamos, al bordillo, a la baranda y te invité a bailar.
pero lo único que importa es sentir, o sea, sentir lo más alto. ¿Qué va a suceder después? Eso no interesa. Lo que quieres es sentir esa fuerte emoción, disfrutar. Y ella está con eso en mente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos imaginar que Jones estaba esperando? Quería subir al techo y quería tener esa subida de emoción, esa subida de adrenalina. Claro que la película nos hace pensar que cuando él está en ese éxtasis, digámoslo así, en esa fuerte emoción, pareciera ser que el avión lo va a pasar rozando o que el fuerte viento que provoca el avión lo va a desequilibrar y Jones va a caer y va a morir. No sé si ustedes lo pensaron o solo yo me lo imaginé, solo yo lo supuse. Pero fue lo que pasó por mi mente al estar viendo nuevamente la película. ¿Y qué sucede después? Él tiene ese bajón, esa bajada y se queda, por decirlo así, tranquilo. Y pues ya vemos el final de la película, del hecho de lo que sucede con ellos, que por supuesto tampoco es algo que debe de suceder como profesionales. Debemos de tener mucho cuidado con la transferencia y con la contratransferencia. Así que no quería perder la oportunidad de reflejar el hecho de lo que un paciente con este trastorno está buscando es sentir esa elevada energía, estar activo, estar en la emoción, estar al borde de ese peligro y ya lo sentí. Es como, tal vez la comparación no vale, pero es como cuando usted está con ese antojo de comerse un helado, de comerse algo que a usted le encanta y yo me lo tengo que comer, yo necesito comprarlo y usted se va y se lo come y qué rico, ya me pasó, ya me di el gusto, ya me cumplí el antojo. Ok, No, hago una pausa licenciada, acá. eso ya es antojos de embarazo. Ah, y eso ya es distinto, olvídate. Esos ya son, eso sí o sí, te los tienen que cumplir porque si no sientes que ya, que nace con cara de helado, dicen, ¿verdad? Cabal. ¿Qué piensan de esto, de este análisis que les acabo de referir? Luego voy a regresar a ver los síntomas y los factores que nos faltan conversar. ¿Habían considerado esto que recién les mencioné sobre el análisis de lo que sucede en la parte final de la película? Licenciada, ¿Sí? en parte, no recuerdo muy bien en qué momento es que él lo indica, pero él dice, no, creo que es en el video en donde está hablando con la doctora y él dice que él necesita sus subidas porque como que son parte de él esas subidas, ¿verdad? Y que no puede como soportar esos momentos en los que está triste, ¿verdad? Que ya que en el momento cuando él tiene ese bajón, pues él indica que no aguanta la tristeza, ¿verdad? Sí, esa misma parte que tú refieres es justo lo que yo mencioné, solo que no utilicé la palabra subidas, ¿verdad? Sino, ahorita voy, sino el sentir fuertemente esa emoción. Justo esa parte es a lo que me estaba refiriendo. ¿Sí? ¿Te escucho? Oh, perdón, porque justo yo también observé eso que decía ahorita la compañera, pero ella, la psiquiatra también le dice en ese momento, ¿y qué pasará en las bajadas? Porque ella también le dice, ¿y qué pasará en la bajada? Entonces es ahí como que cuando él empieza a llorar, porque él sí dice, necesito volver a subir. Sí le recalca, ¿y qué pasa en la bajada? Le dice a ella. Entonces sí, yo quería comentar eso antes, pero qué bueno que la compañera lo comentó, porque se trata de eso entonces, licenciada. Él necesita esa adrenalina, pero luego vuelve a caer a la depresión. Ajá, ¿por qué? Porque él está, o él es diagnosticado con trastorno bipolar 1 y el bipolar 1 se caracteriza por mantener esa energía, por tener esas subidas. Y como ustedes están utilizando justo las palabras de la película, necesito esas subidas. Entonces, ¿qué pasa después? No importa, dice él, ¿verdad? En otras palabras. Entonces, ok, lo que necesitan es sentir esa emoción. Por eso es que él de nuevo sube al techo porque necesita como que reenergizarse. Y es esa última parte de la película donde les digo que pareciera ser que él se va a morir, se va a lanzar, va a querer volar. Él sabe que no puede volar, está consciente de eso, pero él necesita tener esa subida. A él le encanta estar así. No le gusta y no puede manejar los episodios depresivos.
Ahora vamos al hecho de analizar lo que él dice, ¿verdad? Y esa es la parte que tenemos en síntomas, lo que él afirma. Ya cuando en esa última hospitalización que él tiene, ya él está con una cierta disposición para compartir cómo él se siente, ¿verdad? Y entonces él dice, como bien lo mencionaron ustedes, él afirma no poder evitar la tristeza, pero él afirma también de él mismo, soy una persona grandiosa, soy alegre y estoy extasiado. Y ese éxtasis es el que a él le gusta sentir, todo lo que él puede hacer, cómo él procesa las cosas, cómo su nivel de inteligencia, por decirlo así, inclusive se eleva. Y lo vemos en la escena cuando está con el niño, él no pudo hacer la división. ¿Por qué? Porque estaba en esa fase de bajada, estaba en esa fase depresiva. Cuando él está en la fase de la manía, de la hipomanía, él se las puede todas. ¿Qué más refiere él, verdad? Cuando ella le empieza a preguntar qué es lo que realmente sucedió, cómo era él narra entonces el detalle de que él trabajaba en una construcción y era un tipo rudo. Aquí tengo unas comillas y quiero aprovechar para referirles que cuando tenemos información literal del paciente, información que colocamos con las propias palabras del paciente, es oportuno que las pongamos, que las coloquemos entre comillas, porque esto nos es útil, uno, para entender la perspectiva del paciente, sus síntomas como tal, a nivel psicológico, cuál es su psique, qué es lo que nos está diciendo a través de su subjetividad. Y lo otro es que cuando hacemos los informes psicológicos, entonces podemos decir, el paciente refiere, y ahí van las comillas. Entonces cualquier lector va a comprender, ok, estas fueron las palabras que exactamente dijo la persona, ¿verdad? O el paciente indicaba o decía sentirse, ¿sí? Y aquí hay prácticamente casi todo lo que está aquí, todo esto pudiéramos colocarlo entre comillas, porque es literalmente lo que él está contando. Entonces él dice que era un tipo rudo, trabajaba en la construcción y nadie se metía con él porque sabían que era un tipo rudo. Pero cuando Ellen muere, recuérdense que estamos hablando de lo que él narró. Cuando Ellen muere, dice que él hizo cosas malas, rompió cosas, golpeó gente, hasta llegar al punto de que lo encarcelaron. En la cárcel él hacía alboroto, o sea, tuvo un comportamiento anormal y gritaba y decía que él era King Kong. ¿Y qué sucedió? Lo enviaron a un hospital de salud mental. Entiendo que esa es la primera ocasión que él tiene contacto con un hospital de salud mental. También él comparte el detalle de que cuando él estaba en la facultad, o sea, estudiando, cuando era joven tomó 74 Tylenol y nunca más volví a tener dolor de cabeza, dijo él. También él comparte con la psiquiatra que a los 3 años él tocaba como Mozart. A los 12 años había leído todo. A los 18, él era el centro del universo, fue el centro del universo. Y dice, y entonces desperté en una institución mental. Y él afirma, nunca he sido normal. Así que aprovechando que estamos hablando acá de Ellen, él refiere a la muerte de Ellen, pero ¿qué sucede? Ya al final vamos descubriendo que Ellen realmente no está muerta. ¿Por qué? Porque la psiquiatra investiga, logra conversar con ella y Ellen vive en Iowa, tiene 2 hijos y ella dice que cuando estuvieron juntos, él nunca quiso admitir que algo estaba mal. Así que lo que sucedió aquí fue una ruptura, fue una separación. Y lo que Jones refiere de Ellen es que él consideraba que Ellen era la única persona que realmente lo amó y que ella pensaba que él podría ser como Mozart o como Picasso. Y también en esto que Elizabeth le refiere a Jones, le dice que cuando Ellen pasa por una librería, creo que le dice, ella es intencional en buscar siempre dónde está el fruto del trabajo de Jones. ¿Por qué? Porque ella estaba consciente de la capacidad que él tenía, pero también estaba consciente de que algo no estaba bien con él. Así que aquí podemos especular qué pudo haber pasado. No es bueno que especulemos mucho porque podemos sesgar la información que tenemos del paciente. Pero aquí podemos asumir que ya cuando ella le manifestó a él que algo no estaba bien con él y que él tenía que buscar ayuda, pues él sencillamente se enoja
y terminan la relación y para él, Ellen está muerta. Y es lo mismo, especulo esto porque es lo que él refleja cuando está hablando con Elizabeth como en el parque o en el bosque y está lloviendo y le dice, tú también estás, para mí, tú también estás muerta, por el hecho de que ella lo está confrontando con la problemática que él tiene, con lo que le están afectando. ¿Comentarios aquí al respecto antes de seguir con los factores? Que nunca volveré a ver una película de la misma manera que las veía antes. Definitivamente, definitivamente. Esta película dura 1:47. Yo me tardé más de 2 horas y media en verlo, así que fue irla pausando, ir haciendo anotaciones. No sé cómo les fue a ustedes, pero los que no la han vuelto a ver o los que no la han terminado de ver, yo espero que se queden con la inquietud de ver esta película y analizarlo desde otra perspectiva. Y sí, como tú dices, nunca deberíamos de volver a ver una película solo por verla. Aún cualquier película que no implique una tarea de un análisis psicológico es qué valores me está enseñando esta película, qué me está diciendo esta película con respecto a la familia, con respecto a las labores, con respecto a la perspectiva de vida. O sea, hay mucho que tenemos que cuestionar alrededor de una película y analizar para saber si realmente son películas que valen la pena volver a ver. A ver, ¿quién más nos comenta algo al respecto? Sí, licenciada, yo también la verdad me tardé bastante al ver la película porque igual que usted, yo iba haciendo varias anotaciones. Pero mire, ahorita también con respecto a lo de Ellen, Ajá. ella fue su ex psicóloga, ¿verdad? No, al parecer ¿Cómo fue la entiendo que fue su relación? novia. Ah, yo había entendido mal porque yo había entendido que había sido también paciente de ella. Yo entiendo que fue su novia, pero no sé qué entendieron los demás. Yo comprendí así, yo así lo anoté, que ella había sido su ex psicóloga, porque yo así lo entendí, ¿va? Pero no sé, de plano sí me confundí en eso, porque como es un ratito donde lo dice la médica de él, entonces tal vez me confundí. Pero creo que él afirma, si bien recuerdo, él afirma que fue su novia cuando le cuenta a la cajera, cuando están entrando al teatro. Ajá. Y así como en eso no se puede poner en los signos de que él tal vez mentía con respecto a eso, por decir que estaba muerta. Claro, se podría poner. ¿Dónde lo pondrías, me dijiste? ¿En signos? Signos, vamos a ver. Sí, podría, bueno, sí, podría ser mentir con respecto a muerte de Ellen, ¿verdad? Incluso lo de los papás, no queda claro si los papás aún viven o también en su psique él los mata, digamos, por el hecho de ya no tener inconvenientes o problemas con ellos, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Alguien más? Ok, hablemos entonces de los factores y luego vamos a ver las notas que tengo abajo, que también es bueno que tengamos esas notas adicionales. Los factores predisponentes, si nosotros nos vamos a revisar el DSM-5, que debemos de revisarlo, cuando miramos el desarrollo y curso del trastorno o los factores de riesgo y pronóstico, ahí vamos a encontrar el detalle de que nos afirma de que el origen del trastorno bipolar 1 puede ser algo genético. Recuérdense que como evaluamos la historia de vida del paciente y la anamnesis que nos permite evaluar los detalles con respecto a la historia de salud y enfermedad, tanto del paciente como familiares, entonces ahí podemos detectar si hay antecedentes de este trastorno. Pero en el caso de Jones, no sabemos si alguien en la familia había sido diagnosticado previamente con este trastorno. Entonces nos dice el DSM-5 que en el desarrollo y curso, la edad media de comienzo del primer episodio maníaco, hipomaníaco o depresivo mayor
es aproximadamente a los 18 años para el trastorno bipolar 1. Y prácticamente coincide con lo que él refiere a los 18 años, que él era el centro del universo y luego todo esto empieza a cambiar, ¿no? Hay que hacer algunas consideraciones especiales para realizar el diagnóstico en los niños. Otro aspecto que quiero resaltar acá, déjenme ver porque no lo, sí, aquí está, no lo subrayé. El comienzo del trastorno puede ser a lo largo de todo el ciclo vital. Incluso con cuadros, dice prácticamente en la tercera edad, ¿verdad? Ustedes, de los 60 a los 70 años. Y recordemos que él refiere por etapas cómo fue su desarrollo vital, ¿verdad? A los 3 años tocaba Mozart, a los 12 ya había leído de todo, a los 18 fui el centro del universo. Claro, podríamos pensar inclusive, este es un niño prodigio, tiene una inteligencia súper notable y súper, con un coeficiente intelectual, pues seguramente bastante alto, ¿verdad? Pero probablemente no se le prestó atención a algunas conductas que él pudo haber presentado durante la niñez y durante la infancia. En los factores ambientales, los factores de riesgo y pronóstico, ojo por favor, acá quiero resaltar algo, que cuando el DSM-5 nos habla de pronóstico, nos está hablando de aquellos individuos, de aquellas personas que tienen la posibilidad de presentar el diagnóstico, mientras que en las actividades de aprendizaje que hemos estado haciendo, de los casos que ustedes han analizado, cuando hablamos de pronóstico, estamos hablando del pronóstico de una persona que ya ha sido diagnosticada con X o Y trastorno. Entonces, ¿qué va a pasar con este individuo que ya ha sido diagnosticado con este trastorno? Y por supuesto que podemos tomar información de la que tenemos acá en los factores de riesgo y de pronóstico que puede modificar el curso, pero también recordemos que son dos momentos distintos de pronóstico. Los dos son pronósticos, pero son distintos. Esto nos pronostica quién puede tener la predisposición o quién es un candidato a presentar el diagnóstico. Mientras que cuando hablamos del pronóstico de pacientes ya diagnosticados es qué va a suceder con la vida del paciente que tiene este trastorno, cómo lo puede manejar, qué gravedad puede haber o qué control se puede dar a la persona que ha sido diagnosticada. Entonces, volviendo a lo que nos presenta el DSM-5, dice que existen mayores tasas de trastorno bipolar 1 entre los separados, divorciados y viudos que entre las personas casadas y las que nunca han estado. No conocemos esa parte de la historia de Jones. En los genéticos y fisiológicos, una historia familiar de trastorno bipolar es uno de los factores de riesgo más sólidos y sistemáticos del trastorno, pero de nuevo no sabemos, porque el riesgo se eleva 10 veces más en familiares adultos de los pacientes con trastorno bipolar 1 y bipolar 2, pero es algo que no sabemos. Ahora, algo importante que sí nos refleja la película y lo resalta, lo menciona Elizabeth, es si un individuo ha tenido un episodio maníaco con rasgos psicóticos, se recuerdan que una de las referencias que hacen es que él tenía indicadores psicóticos. Es más probable que los siguientes episodios entonces incluyan rasgos psicóticos. La recuperación interepisódica incompleta es más frecuente si el episodio actual se acompaña de rasgos psicóticos incongruentes con el estado de ánimo. Y regresando un poco acá al desarrollo y curso, dice, a los pacientes con trastorno bipolar 1 que tienen múltiples, 4 o más, episodios de depresión mayor, manía o hipomanía en un año, se les aplicaría un especificador con ciclos rápidos. Y me atrevería a decir que el señor Jones muy probablemente podría aplicar con ese especificador de ciclos rápidos. ¿Por qué? Porque la película sí nos deja percibir el detalle de esas subidas y bajadas que se está dando entre la manía y la depresión. Entonces, es muy probable que el factor predisponente sea algo genético y algo que él también refiere es que él ha entrado y salido de hospitales por los últimos 20 años. También podríamos considerar que un factor predisponente, pero también desencadenante podría ser la separación con él. Y aquí es separación con Ellen porque recuerden que ella está viva, no está muerta. Factores desencadenantes, y aquí quiero hacer un tanto el ejercicio de que hicimos
la semana pasada con la pizarra, es un factor desencadenante abordar la conversación respecto a los padres. ¿Qué es lo que desencadena? Y lo puse aquí como una subviñeta. ¿Qué es lo que desencadena? La alteración del comportamiento del señor Jones. Entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que él se agitaba, que él se alteraba, que él se incomodaba, que tenía esos arrebatos de enojo. Así que podríamos hacer, como les decía, lo que hicimos la semana pasada. Y decir que el querer abordar una conversación con respecto a los padres, ¿qué es lo que desencadena? Desencadena esto como signo, desencadena esos arrebatos de enojo. O podríamos decir, evade conversación también, ¿verdad? Podríamos decir que desencadena eso. Los factores perpetuadores, no seguir el tratamiento, definitivamente eso va a perpetuar, va a hacer que se sigan manifestando o que se prolongue todos estos signos y síntomas. El ver o escuchar un avión, podemos decir entonces que también como es un perpetuador, también puede ser un desencadenante de el hecho de que él quiera volar, el hecho de que él quiera sentir esa adrenalina. La música lo estoy colocando como un factor perpetuador, pero también en algunos momentos cumple el papel de un factor protector. La música, como pareciera excitarlo, elevarlo, también pareciera calmarlo en algunos otros episodios. El traslado al otro hospital psiquiátrico, ¿verdad? Después de que ellos se acuestan, de que ellos tienen relaciones sexuales, psiquiatra y paciente, deciden entonces hacer el traslado a otro hospital y esto altera. Él sale del hospital y esto definitivamente hay una alteración del comportamiento inmediato y una alteración posterior, ¿verdad? Que es lo que vemos, lo del bote de basura y lo que sucede después. En los protectores entonces también tenemos a Howard, el amigo o compañero, y la terapeuta, aunque también podemos decir que la terapeuta, como bien le ayuda a ubicarse en el aquí y en la ahora de su situación, también en algunos momentos la podríamos colocar a ella como un factor perpetuador o como un factor detonante, un desencadenante. ¿Por qué? Porque ella está tocando puntos claves de la vida de él y entonces, bomba, altera el comportamiento del señor Jones. ¿Qué comentarios tenemos al respecto? ¿Qué opiniones, qué aportes? Antes de pasar a nuestra parte final. Yo pienso que cada detalle cuenta para el diagnóstico. O sea, no se puede dejar, se debe tener un buen ojo y una buena capacidad de análisis para poderlo diagnosticar dentro de este trastorno también, ¿verdad? Exacto, eso es clave, eso es clave. Pero también lo que tenemos que tener algo muy presente es tener una muy buena historia clínica. Porque ayer cabal escuchaba, decía que por ejemplo, para esta clase de trastornos se tiene que tener una historia clínica muy, muy fuerte, tanto del lado del paciente como también entrevistar a sus familiares, porque puede ser que hayan cosas que el paciente vea, pero que los familiares lo vean desde otra forma, ¿verdad? Definitivamente. Y ahí entra nuestra pericia como profesionales de la psicología para indagar. O sea, y aprovechando que tocas el tema, Josué, ¿qué les gustaría preguntar del señor Jones si tuvieran la oportunidad de hablar con los papás? Primero, ¿cómo fue el comportamiento desde los 15 años? Porque a esa edad empieza a desarrollarse los trastornos de bipolaridad. Entonces, empezar a ver cómo fue su comportamiento, digamos, el comportamiento en la escuela, en los ámbitos, ¿verdad? Para poder ir recabando la información y ir viendo en dónde nos puede parecer algo extraño, ¿verdad? ¿Y qué tal irnos más atrás? ¿Qué tal, por qué no irnos desde el inicio, del nacimiento? Desde la infancia. Ajá, desde la infancia. Desde la infancia, porque él refería que desde pequeño él tocaba como Mozart. Sí, a los 3 años nos dice. Ajá.
Yo me iría Ok. a preguntar a los papás desde pequeño cuál era su comportamiento. Ok, muy bien. ¿Qué más le podríamos preguntar a los papás? ¿Qué era lo que tanto le podía molestar como para crearle una crisis de esa manera? Porque siempre, Alterarle el comportamiento. ajá, siempre hay algo Ujú, que, por ejemplo, a él le molestó que le llevaran la medicina, ¿verdad? Cuando él ujú, estaba viendo una película. Entonces, de pequeño, si había algo que realmente lo estresaba más que cualquier otra cosa, eso le ujú. preguntaría. Ok, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más preguntaría? Complicaciones en el embarazo de la mamá para indagar Ujú, desde la concepción. ujú. Ok, muy bien. Y no olvidemos que también va a ser muy oportuno preguntar si hay historias, si hay antecedentes de este trastorno en la familia o de algún trastorno mental. Hacer, como bien decíamos en otras ocasiones, un trabajo muy detallado para levantar la historia clínica del paciente. Y voy a ir cerrando con estas anotaciones que tengo acá, que como dije en algún momento, prácticamente pudimos percibir que hubo un diagnóstico provisional antes de que Elizabeth, la psiquiatra, entrara en escena, ¿verdad? Cuando le dicen de quién es él, ¿verdad? ¿Quién es este paciente al que están conociendo? Y se dice que, bueno, que fue diagnosticado con paranoia, con esquizofrenia. Podríamos decir, este fue un diagnóstico provisional al ingreso de su, sí, al ingreso de él, pues, al hospital, ¿verdad? Al psiquiatra, ¿verdad? Podría ser un provisional, porque ya luego, cuando se le analiza a él a detalle y ella ya va indagando sobre la vida de él, pues se confirma el detalle que no es paranoia, no es esquizofrenia, sino que es desorden maníaco depresivo. Recordemos que antes del DSM-5 no utilizaba los nombres de los trastornos como están actualmente, ¿verdad? Antes eran desorden. Algunos eran considerados como desorden. Importante, como les recalcaba la semana pasada, que podamos saber qué se le ha medicado al paciente y para qué sirve, ¿verdad? El Haldol, que es un antipsicótico, ¿verdad? Entonces aquí vemos el detalle también de los episodios psicóticos que él presentaba. La psiquiatra, perdón, Elizabeth lo describe como psicótico, que él es expansivo, es intrusivo, es inapropiado en su comportamiento, es eufórico. Entonces dice, o sea, él es un maníaco, ¿verdad? Su personalidad o sus episodios maníacos, ¿verdad? No personalidad, sino sus episodios, sus comportamientos maníacos. En el reingreso, pues ella afirma, sí, es un maníaco depresivo, tiene un desorden maníaco bipolar, dice ella, ¿verdad? ¿Con qué se le estaba medicando? Con amitral, que sirve para la depresión, y con litio, que él mismo refiere que es para los altibajos, y lo que hace es prevenir esos episodios de manía, o sea, buscar mantenerlo a él en ese equilibrio, el cual pues él está viviendo, ¿verdad? Uno de los psiquiatras dijo que por la excitación que él tenía, lo enérgico que estaba, era como tratar de detener un cohete. Entonces, como bien mencionaron ustedes, el detalle de, valga la redundancia, de ser muy detallistas, de ver a detalle, de levantar minuciosamente la historia clínica del paciente. Cuéntenme, por favor, si tienen algún comentario y cuéntenme quién hizo de manera detallada, como yo les estoy presentando la tabla, el análisis de la película. Vamos a asumir que no lo hicieron tan detallado. No, Lick, así como usted lo tiene, no. Ok, quiero cerrar este espacio recalcando algo que ustedes mencionaron.
el hecho de que necesitamos como profesionales de la psicología afinar nuestra capacidad de análisis. Sí o sí, necesitamos ser muy analíticos, muy detallistas. Y el fortalecer esta capacidad, esta habilidad de análisis nos va a ayudar no solamente para ser buenos profesionales de la psicología, sino que nos va a ayudar en todos los aspectos de la vida. Nos va a permitir analizar decisiones de vida, decisiones de hasta con quién me casaré, qué voy a comprar, compro o no compro una casa o un apartamento, no sé. Les va a permitir tomar mejores decisiones porque va a fortalecer su capacidad de análisis. Así que yo les quiero seguir retando a que seamos intencionales en seguir fortaleciendo nuestra capacidad de análisis, y también les quiero retar a que puedan ver de nuevo la película y a verlo con otro lente, con un mayor análisis, y también cuando veamos otra película, pues también ser intencionales en analizar qué me está enseñando de bueno esta película. ¿Alguien más quería decir algo antes de terminar nuestro tiempo? Déjenos más películas, por favor. Buen ejercicio, ¿verdad? De veras, recomiéndenos una más para ahorita en la Semana Santa que va a haber. Para la Semana Santa, sí, hay muchas que ver. Pero vamos a cerrar este tiempo del análisis de la película del señor Jones. Así que muchas gracias por acompañarnos en este análisis y esperamos que sea de mucha ayuda para la formación profesional de cada uno de los futuros psicólogos que están en nuestra casa de estudios.